Hola jóvenes, en este video lo que vamos a revisar va a ser fundamentalmente el concepto de valor. En la clase pasada estuvimos repasando ciertos conceptos de economía y llegamos a que una cuestión fundamental de la economía era el problema del valor. En el sentido de esas dos definiciones que encontramos contradictorias, vamos a ver que, por ejemplo, en la primera, en la primera definición tenía que ver con el concepto de escasez, ¿no? Entonces, ese concepto de escasez eh, era lo que, digamos, reinaba en ese primer concepto. En el segundo concepto vimos riqueza, ¿sí? Son conceptos contradictorios, ¿no? Entonces, la producción en general, bueno, hay recursos escasos, pero la producción trata el problema de que cuando se produce riqueza. Entonces, a partir de que pueden ser de esos recursos escasos. Entonces, hay que ver que el problema de la economía sí es realmente, por ejemplo, en términos generales, estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene recursos limitados. Entonces, el problema de la economía es tratar de entender cómo producir con esos recursos escasos, ¿sí? Riqueza. Y entonces aquí se relativiza ese problema de escasez en el sentido de que con esos recursos podemos generar producción y a través de la producción se puede generar ingreso y ese ingreso es riqueza, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fundamentales es cómo los países, a través de esos recursos que son escasos, pueden organizarse para producir riqueza, ¿sí? Entonces, el otro problema de la economía es tratar de entender, ¿sí? Una vez que ya se sabe que se cuentan con recursos escasos y que se sabe que con esos recursos escasos se puede generar riqueza, el otro problema es la distribución de esa riqueza, ¿no? La distribución de la riqueza. Entonces son tres conceptos que surgen, digamos, del problema económico. Entonces, ustedes podrán revisar los conceptos que vimos en el video anterior. Y bueno, la idea es empezar a intentar entender cuál es el problema económico. Entonces, de aquí llegamos a otro problema. El problema es cómo se genera esa riqueza, ¿sí? ¿Quién genera esa riqueza y cómo se distribuye esa riqueza, ¿sí? Entonces, también aquí hay un problema fundamental que tiene que ver no solamente con este problema de la distribución, sino que esta riqueza que se genera en el sistema económico, ¿sí? Tiene una característica fundamental que se distribuye, ¿sí? Y que se apropia, ¿sí? Entonces es una riqueza que se puede apropiar. Entonces aquí también vemos un problema de propiedad de esa riqueza, ¿sí? Entonces, son conceptos que hay que tener siempre en mente cuando estamos analizando el problema económico. Bueno, pero si ya, digamos, ya hablamos de ese problema, hay recursos escasos, con esos recursos escasos se puede producir y se puede generar riqueza, y lo otro es que el problema es que esa riqueza se puede llegar a concentrar en ciertas manos y eso afectaría el problema de la distribución. Entonces, si se genera riqueza, esa riqueza a través del sistema económico se va a distribuir, ¿sí? Y esa distribución no solamente tiene un carácter económico, también tiene un carácter político. Y cuando hablamos del problema político, tenemos que hablar de problemas de relación de fuerzas, ¿sí?
Entonces, la apropiación del excedente de esa riqueza que se genera en términos sociales, lleva a un problema de distribución y de apropiación de esa riqueza, ¿sí? Entonces, es la apropiación de esa riqueza. Entonces, ese es el otro problema. ¿Cómo se apropia? Y entonces ahí tenemos un problema que no nada más es económico, sino también es político, ¿sí? Entonces, algunas teorías económicas dirán que a través del mercado esa riqueza se distribuye de manera justa, ¿sí? Y otras teorías dirán que el mercado, como está, y en la realidad trata de una lucha de fuerzas contradictorias, ¿sí? Y cuestiones de poder, ¿no? El gran empresario, el pequeño trabajador, ¿no? Ahí hay una inequidad de poder, ¿sí? Entonces, obviamente, el gran empresario querrá pagarle menos salario al trabajador, el trabajador pues quisiera más salario, pero ¿cómo compites en términos de desigualdad? En esa desigualdad de tamaño, por ejemplo, de poder. Entonces, esa apropiación de riqueza no solamente tiene que ver con el mercado, sino también es un problema político. Entonces, siempre hay que pensar ahí esas circunstancias en esos términos. Eh, bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos ese problema. ¿Cómo se distribuye esa riqueza? ¿Entre quién se distribuye? Bueno, pues en general tenemos aquí que la riqueza se va a distribuir entre las clases sociales desde un punto de vista, si quieren, de la economía política. Si lo viéramos desde un punto de vista de mercado, entre los factores de la producción. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del mercado, de la teoría del mercado, de la teoría del libre mercado, los factores de la producción, a la riqueza se va a distribuir a los factores de la producción tomando en cuenta su productividad. Y esa, digamos, es la limpieza del análisis del mercado. Desde un punto de vista un poquito más político, es un problema, entonces lo habíamos dicho, de lucha de clases. Entonces las clases luchan y en estas clases podríamos empezar a pensar en los modos de producción, el modo de producción esclavista, digamos, o el comunista primitivo, la comunidad primitiva, en donde todos iban a cazar, iban a recolectar y ese fruto de la recolección o lo que sea se dividía en partes iguales, ¿no? Entonces era comunitario. Algunos hombres se encargaban de cuidar, resguardar los bienes que se habían almacenado, las mujeres ayudaban en la recolección, X, Y, Z situaciones, pero el producto de ahí, de esa sociedad comunal, se repartía más o menos entre todos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de el modo de producción esclavista, pues ahí volvemos a hablar de la propiedad. Y ahí el problema era que el hombre era propietario del hombre, ¿no? Ya sea por una situación de poder, de las guerras, en donde los conquistadores se quedaban con los conquistados, ¿no? Y los hacían trabajar para ellos, ¿no? Entonces ahí la propiedad tiene que ver no solamente con el hombre, sino el conquistador también poseía la tierra, los recursos naturales del conquistado. Entonces, ahí cómo está la cosa, pues el hombre es propietario del hombre y de los recursos naturales y hacía trabajar al hombre para producir. Y entonces el excedente, por esa relación de propiedad, ¿no? Le pertenecía obviamente al
propietario del hombre, ¿no? Del esclavo. Y este decidiría, ¿no? Qué tanto le iba a dar al esclavo. A lo mejor nada más la comida, a lo mejor ni siquiera la comida, a lo mejor un poquito más de la comida, ¿no? Entonces, como van viendo ahí, desde el punto de vista del análisis de los modos de producción, esa lucha, ¿no? Y bueno, ahí tienen eh, la lectura de Espartaco, ¿no? De cómo se rebelan los esclavos de esta opresión, ¿sí? Y cómo al final, digamos, estas rebeliones esclavas después de Cristo empiezan a romper digamos, ese dominio del Imperio Romano. Y bueno, de ahí pasamos a otro análisis en donde ya vemos el feudo, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, que fue un imperio totalmente basado en el esclavismo, a una sociedad basada también en clases sociales, pero fundamental en la tierra y en el vasallaje, ¿no? Entonces, tal vez hay por una relación de que el feudo representaba cierta protección contra las amenazas de las guerras, ¿no? De las guerras o de los propios bárbaros que iban a conquistar. Entonces, el señor feudal, pues era el propietario de la tierra, ¿sí? Y entonces, los siervos eran aquellos que le trabajaban al señor feudal la tierra y le daban a cambio un diezmo, ¿no? Un diezmo o una parte de la cosecha. Y entonces otra vez aquí aparece la idea de propiedad. Entonces, la propiedad es fundamental porque ahora ya el hombre no es el propietario del hombre per se, pero es propietario de la tierra donde trabaja el siervo. Entonces, de ahí otra vez el propietario determina cuánto de esa riqueza va a ser para él, ¿sí? Entonces, ahí también está la relación de fuerza, la relación jurídica, la propiedad, ¿sí? Entonces, en esta relación feudal hay propiedad, hay clases sociales, ¿sí? Están los trabajadores, los terratenientes, digamos, y hay otras clases sociales, por ejemplo, el clero, ¿no? Que también estaba pegadito ahí a los reyes y que recibía tributo, ¿no? Por el hecho de ser una clase privilegiada. Entonces ahí tenemos varios ejemplos y finalmente lo fundamental es que hay propiedad. Entonces, esa excedente que se genera en determinado modo de producción, la propiedad tiene esa apropiación depende de la propiedad, ¿sí? De una cuestión jurídica. En cada modo de producción hay ciertas reglas que se hacen leyes, ¿sí? Bueno, reglas o reglas sociales que se vuelven leyes, convenciones sociales que se convierten en leyes y que hacen el obligatorio respetar ese tipo de extracción del excedente, ¿no? Por una imposición también de fuerza, claro está. Entonces, en el caso, por ejemplo, del capitalismo, ya el hombre, digamos, hay propiedad de la tierra, pero se asume que el trabajador puede decidir dónde trabajar, ¿sí? Y en este sentido se sigue planteando, por ejemplo, que el dueño del producto del trabajo de los hombres es aquel que tuvo los recursos o que tenía las herramientas para producirlos, ¿no? No es aquel que realiza los zapatos, sino el dueño del local, el dueño de las herramientas, el dueño de los materiales para producirlos. Y entonces otra vez, yo contrato un obrero para que haga unos zapatos y entonces los zapatos no son propiedad del obrero, ¿sí? Son propiedad de quien está pagándole al obrero un salario. Entonces, ahí también hay apropiación del excedente, mediado por qué? Por la propiedad, ¿sí? Entonces, en el capitalismo, por ejemplo, el sector financiero es propietario del capital financiero, del dinero crédito, y por esa propiedad del dinero crédito o de esa capacidad y demás, es una capacidad de dar crédito, esa propiedad o esa concesión que le da el Estado para dar crédito. Por esa concesión, el sistema bancario, si yo voy a pedir un crédito, me va a pedir a cambio una tasa de interés, ¿no?
Y todos vemos aquí son relaciones de propiedad. Yo, por ejemplo, como fuerza de trabajo, lo único que me pertenece per se es mi persona. Y si no tengo una maquinaria, no tengo equipo, no tengo herencia, no tengo nada, pues lo único que me queda es trabajar, ofrecer mi trabajo. Entonces, yo soy dueño de mi trabajo y se asume que cuando yo voy a contratarme con una empresa, el empresario lo que quiere, lo que me va a comprar es mi trabajo, ¿sí? Y aquí hay mucha controversia acerca de si el salario que me paga es justo de acuerdo al nivel de trabajo que yo haga, ¿sí? Entonces ahí la teoría económica ha debatido mucho, algunos dicen que sí, y principalmente Marx dice que no. Entonces, de todas maneras ahí vemos que siempre la lucha tiene que estar en cuestión de propiedad y también del equilibrio de fuerzas entre las distintas clases sociales, ¿no? Entonces, vamos a seguir reflexionando esto y nos vamos ahora. Entonces, ya hablamos un poquito de esto de la distribución, ¿sí? Que bueno, tiene que ver con, dependiendo criterios, los vamos a ver después, criterios de mercado, que se les paga realmente lo que están produciendo, o criterios políticos, en donde uno, por una fuerza mayor, impone cierto pago o cierta retribución al otro, ¿no? Por una cuestión de poder. Puede ser poder físico, poder político, poder económico, como ustedes gusten y manden. Pero con esa ventaja, uno puede imponer al otro ciertos, eh, eh, ciertos pagos, ciertas remuneraciones o cierta distribución del ingreso. Pero bueno, a ver, entonces, la cuestión aquí es, en un país se puede generar riqueza y esa riqueza se puede distribuir de manera igualitaria o desigualitaria, ese es el problema. La pregunta fundamental que se pregunta uno es, ¿cómo se crea esa riqueza? ¿No? ¿Cómo se crea la riqueza? Entonces yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se crea? ¿Quién crea esa riqueza? ¿No? Entonces, ¿de dónde viene la riqueza? Y bueno, el concepto que está detrás de la riqueza, pues lo voy a poner así con el grafo, mi grafo feo, es el valor. Entonces, la riqueza deviene de la creación de valor. Y la creación de valor es agregar o transformar materias primas en productos, ¿no? O crear productos a través de las materias primas que nos da la naturaleza. Eso sería valor, agregar valor a algo, ¿no? Por ejemplo, hasta para la extracción de los metales se necesita hacer algo. Para extraer el petróleo se necesita hacer algo. El petróleo no lo encuentran ahí, no encuentran lagos de petróleo. Tal vez, a lo mejor hace muchísimos, muchísimos años, sí estaba el petróleo ahí, un lago de petróleo, ¿no? Pero ahora no, hay que hacer algo para poder extraer el petróleo. Entonces, ese algo implica un costo, un valor para producir algo, para tener algo. Un barril de petróleo, no encontramos los barriles de petróleo en la tierra, no. Tenemos que escarbar, extraer, almacenar, tapar el barril y sacarlo a la venta. Entonces, eso es valor. Un proceso, aunque sea de transformación mínima, ¿sí? Desde un punto de vista. Ahora, ahí hay teorías, en general van a ser dos. La teoría subjetiva. Del valor. Entonces, tenemos la primera, bueno, sería esa vertiente, y la segunda gran vertiente sería la teoría objetiva del valor. Entonces, como su propio nombre lo indica, la primera teoría depende del individuo, ¿sí? Entonces, el valor depende del individuo.
para ser más específicos, de una valoración del individuo. La segunda teoría, la teoría objetiva del valor, ¿sí?, no depende del individuo, no depende de la valoración subjetiva o individual. Esta es una valoración que se asume independiente de la subjetividad, ¿no? Independiente de la subjetividad. ¿Sí? Entonces, teoría subjetiva del valor tiene que ver con que se asume que el valor se lo da esa valoración del individuo por el bien, ¿sí? Y la teoría objetiva tiene que ver con algo intrínseco del bien que no tiene nada que ver con la subjetividad del individuo, ¿sí? Entonces son dos teorías que han tratado de explicar el por qué valen las cosas, ¿sí? Entonces, y a través del por qué valen, uno puede explicarse de dónde se produce, se genera la riqueza de la economía. Entonces, ¿cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos, ya llevamos 20 minutos. Espero que no se cansen. Voy a seguir con un poco más. En la clase sincrónica podemos resolver dudas. Voy a tratar de poner un ejemplo. Y hay un ejemplo muy que siempre se cita en los libros de texto y es la paradoja de el agua y los diamantes. ¿Sí? Entonces, la paradoja es la siguiente. Imaginemos que después de una fiesta, después de una fiesta en donde se divirtieron, se tomaron unos yacules con limón y al otro día despiertan, imagínense, imaginemos que después de una fiesta nos despertamos en un desierto. En un desierto, ¿no? A las 12 del día, 12 a.m., a las 12 del día. Entonces imagínense ya despertarse después de unos yacules con limón, al otro día en un desierto, con el sol en la mera cabeza y a las 12 del día, ¿no? Donde está durísimo el sol. Entonces la paradoja dice, bueno, ya se despertaron, se dan cuenta que están en el desierto, no saben por qué llegaron ahí y van caminando, ¿no? Pues traerán ahí unos pesos o lo que quieran, pero van caminando y de repente, bueno, se encuentran una bolsa de diamantes y ahí tirada en el desierto, ¿sí? Entonces, pues ya dicen, no, pues ya nos agarramos la bolsa de diamantes, pero ya lo que ustedes tienen es que se están muriendo de sed, ¿no? Se están muriendo de sed tanto por los yacules con limón que se aventaron en la fiesta anterior, como porque se despertaron a las 12 del día, les está pegando el sol durísimo, ¿no? Entonces, tienen la bolsa de diamantes y lo que tienen es sed. Y de repente, como por arte de magia, se les aparece ahí un cuate en un camello, ¿no? Con su cantimplora de agua, ¿no? Entonces ustedes ya están ahí que se mueren de sed y le dicen al cuate que pues les dé agua, ¿no? Entonces les dice, bueno, pues yo te doy agua, a cambio de un tanto de diamantes. Te doy un vaso de agua por un tanto de diamantes. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si se están muriendo de sed, pues igual y hasta le dan la bolsa de los diamantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes valoran más el agua que los diamantes.
Y eso es una cuestión subjetiva. ¿Sí? Entonces encuentran la bolsa de, ya pasamos todo eso, entonces ustedes están entre quedarse con la bolsa de diamantes o pues el agua, ¿no? Entonces están en ese conflicto. Entonces, ¿qué van a decidir? Bueno, pues si ya están muriendo de sed, pues van a terminar por darle los diamantes. Entonces ahí, ¿por qué? Porque en ese momento y en esas circunstancias, ustedes valoran más el agua que los diamantes. Eso es una explicación. Entonces, la primera explicación subjetiva de la paradoja es que el individuo valora más el agua que los diamantes. Entonces, ¿por qué? Por dos cuestiones. Escasez de agua y abundancia de diamantes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, esa es la explicación subjetiva. Pero, ¿cuál es la otra explicación al problema de la paradoja del agua y los diamantes? Entonces, la otra explicación objetiva tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué es escasa el agua en el desierto? ¿Sí? Entonces, a ver, no sé si han llegado a ver algunos programas de la Dolce Vele, pero por ejemplo, hay algunos en donde dicen, o otros programas en general, documentales, en donde pasan el documental y se ve cómo es que la gente que vive en los desiertos, en la madrugada sacan unas mantas y empiezan a recolectar el agua de la, ¿cómo se llama? De la mañana. ¿Cómo se le llama el agua de la mañana? El rocío de la mañana, ¿sí? Entonces van, se ponen las mantas en la madrugada, el rocío de la madrugada, digamos, se captan esas mantas y va escurriendo el agua a los botes donde ellos lo van destinando, ¿no? Entonces, ¿por qué es escasa el agua en el desierto? Si bien es escasa, ¿sí? Es escasa porque cuesta mucho trabajo producirla, ¿sí? O sea, hay formas de recolectar el agua en el desierto, pero cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, la objetiva tiene que ver con que la producción de agua es muy costosa, ¿sí? Entonces, cuando tienen esta visión objetiva, el agua es escasa, pero esa escasez tiene que ver con que la producción es muy costosa, ¿sí? Y en esa paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Por cuestiones naturales, ustedes llegaron y vieron ahí la bolsa de diamantes o porque había un lugar donde había diamantes en la arena, ¿sí? Y entonces agarraron los diamantes y los levantaron. ¿Por qué? Y entonces los valoraron más porque no les costó, los valoraron menos cuando intercambiaron por el agua porque no les costó trabajo agarrar los diamantes, ¿no? En cambio, para producir el agua en el desierto cuesta mucho trabajo. Entonces, esa cuestión del por qué tiene más valor el agua, ajá, deja de tener ese carácter subjetivo y tiene que ver con una cuestión objetiva, que la producción de agua en el desierto es mucho más costosa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos puntos de vista con lo que podemos explicar un problema de forma distinta, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería ver yo en este video. Podemos seguir. Entonces aquí,
La escasez de agua, no. Aquí el problema tiene que ver con el costo de producción del agua. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver con la escasez y abundancia de diamantes. Tiene que ver con el costo de producción del agua y el costo de producción de los diamantes. ¿Sí? Encontré los diamantes. Por generación espontánea ahí estaban, pero no había agua. Lo que hice fue recoger los diamantes y cuando vi al cuate con el camello y me dijo, te doy agua, ten los diamantes. ¿Por qué? Porque necesito el agua y el agua no la puedo producir de manera fácil, así como encontrarme los diamantes en el desierto. Entonces, aquí le dejamos, chamacos, y el lunes nos vemos para discutir las dudas que tengan de estos videos. ¿Sale? Hasta luego.